día de él. Un varón, el liderazgo conforme al corazón de Dios. Esa es la curso. Y bueno, Génesis 3:15. Génesis 3:15. Pues buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio con esta enseñanza con respecto al liderazgo bíblico, ¿verdad? O el líder conforme al corazón de Dios. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte en esta mañana, en este tiempo que nos permites estar aquí reunidos como hermanos en Cristo Jesús, para reconocer la grande necesidad que tenemos de ser instruidos en el consejo sabio de tu palabra. Padre, te pedimos que hables a nuestro corazón, que tu Espíritu Santo nos esté guiando a toda verdad y que la semilla que va a ser sembrada en nuestros corazones dé fruto y que ese fruto permanezca para siempre, Señor. Gracias. Gracias por este tiempo, Señor, que tú nos permites estar aquí reunidos y nos encomendamos esta mañana a tu gracia y a tu palabra de verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el tema de hoy lleva por título El líder modelo. Así se llama el tema de esta mañana, el líder modelo. Quiero decirles que uno de los temas claves en la predicación de nuestro Señor Jesucristo era que Él había sido enviado al mundo. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver cuáles son los propósitos por los cuales Él fue enviado al mundo. Y esto de que Él había sido enviado al mundo casi lo encontramos en el Evangelio de Juan, en cada capítulo. Sobresale mucho este tema, pero era necesario que este tema sobresaliera para confirmar los propósitos de su venida. Por ejemplo, podemos ver que Jesús dijo que Él y el Padre, ¿uno qué? Uno son. Juan 10:30, por favor. Juan capítulo 10, verso 30. Dice Jesús, ahí está hablando Jesús. Algunas Biblias aparecen con letras rojas. Cuando traen letras rojas es porque Jesús está hablando. Jesús dijo, yo y el Padre uno, ¿qué dice? Somos uno. Yo y el Padre uno somos, ¿verdad? Y dice, por otra parte también podemos ver en los evangelios de Juan, en el evangelio de Juan, que Jesús había aceptado sujetarse al Padre para cumplir con los propósitos, ¿verdad? Dice en Juan 3:13, por favor. Juan capítulo 3, verso 13. Juan 3:13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está ¿qué? En el cielo. Ahora, ¿qué vemos aquí? Que Jesús había aceptado sujetarse al Padre para cumplir el propósito de ¿qué? De encarnación, y había descendido del cielo. Ese fue el propósito. Por eso dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está ¿en dónde? En el cielo. Fíjense, ahí nos deja ver que también Él y el Padre uno eran, estando ahí en el cielo. Entonces Jesús fue enviado para habitar entre los hombres y dar ejemplo de cómo ser un hijo de Dios. Juan 10:36. Juan capítulo 10, verso 36. Jesús fue enviado para habitar entre nosotros los hombres y dar un ejemplo de cómo ser un hijo de ¿quién? De Dios. ¿Quién me ayuda con Juan 10:36, por favor? Al que el Padre santificó, envió al mundo. A vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de
yo soy. Fíjense, ¿no? O sea, los fariseos se enojaban porque Jesús decía que él era hijo de ¿quién? De Dios. Ahora, no nada más lo decía de palabra, sino lo demostraba ¿con qué? Con sus hechos. Él demostraba con sus hechos ser un hijo de Dios, un verdadero liderazgo espiritual. Porque muchos podemos decir, soy cristiano. La pregunta es, ¿demuestras con tu vida que eres cristiano? ¿Sabía quién lo había comisionado y para qué? Jesús sabía quién lo había comisionado y también para qué lo habían comisionado. Juan capítulo 12, verso 49. ¿Quién me ayuda? Con Juan capítulo 12, verso 49. Y Caifás, uno de ellos, sumo pontífice de aquel año, les dijo. Perdón, ¿sí es Juan? Capítulo 12, verso 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Ok. Fíjense. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento. Él sabía a qué había sido comisionado. De lo que he de decir y de lo que he de qué. Entonces, fíjense bien. Ustedes y yo necesitamos saber bien que un comisionado es un representante de Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen así sea? Tú y yo tenemos que ser representantes de Dios aquí en nuestra familia, ahí en la familia que te puso. ¿Sí? ¿Cómo es Dios? ¿Ordenado o desordenado? Ordenado. ¿Cómo está tu cuarto, tu cama, tus cosas? ¿Cómo están? Tu ropa sucia está en una cajita, aunque sea de cartón o en un canasto, pero la tienes ahí en su lugar ordenadamente. O la tienes aventada ahí como caiga, debajo de la cama los calcetines, ¿no? Que parecen chicharrón, todos así parados, ¿no? ¡Qué tremendo! Entonces, si yo digo ser cristiano, hijo de Dios, ¿cómo debo de tener mi habitación? Ordenada. ¿Cómo debe de estar la casa entonces? Ordenada. Yo entiendo que es un proceso que vamos a ir adquiriendo de ordenar las cosas, pero mientras más pronto lo comprendas y lo apliques, es mejor, porque Dios bendice el orden. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando tú te metes al orden de la palabra de Dios, Dios te va a bendecir, te va a respaldar. Estás reflejando el orden de Dios, la autoridad de Dios, el amor de Dios. Estás reflejando muchas cosas de Dios a través de tu vida. Y entonces entiendes cuál es el propósito por el cual Dios te ha permitido nacer en esta tierra, para que seas un representante de ¿quién? Ahora, tú me podrías decir, pastor, pero me equivoco. Bueno, es válido que te equivoques porque somos seres humanos, pero en el momento que te das cuenta que te equivocaste, ¿qué debes de hacer? ¿Seguirte equivocando o corregir? Tenemos que corregir esa área de nuestra vida. Y no vamos, otra vez me volví a equivocar en lo mismo, pastor. Vuelve a intentarlo otra vez. Dios te va a ayudar. Síguelo intentando. No dejes de intentarlo hasta que veas orden en esa área de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y reflejes el carácter de Dios. Punto número 2, los propósitos que lo trajeron. Punto número 2, los propósitos que lo trajeron. ¿A quién? A Jesús. ¿Cuáles fueron los propósitos que lo trajeron a esta tierra? El plan de la redención y restauración de los pecadores. Y restauración de los pecadores. Ahora sí pónganle inciso A. Otro propósito que trajo a Jesús a esta tierra
es porque vino a hacer la voluntad de Dios. Otro propósito que trajo a Jesús a esta tierra es porque vino a hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. ¿Qué te trajo a ti esta mañana aquí a la congregación? ¿Cuál es el propósito por el cual tú estás aquí? ¿Porque te traen tus papás? ¿Porque el pastor te dice que tienes que venir? ¿O sabes cuál es el propósito por el cual tú estás aquí? Juan capítulo 6, verso 38. Juan capítulo 6, verso 38. ¿Qué dice Cristian? ¿Nos ayudas, por favor? Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¡Qué tremendo versículo! Descendió del cielo no para hacer su ¿qué? Sino la voluntad de quién. ¿Saben que Jesús entendía que hacer la voluntad de Dios para él era su máxima prioridad? Era lo más importante. Tengo que hacer lo que me está diciendo mi papá. Tengo que hacer lo que él me está pidiendo. Lo tengo que hacer. Esa era la máxima prioridad de Cristo. Consistía en cumplir a detalle con lo que los profetas habían anunciado hace años acerca de Jesús. Él vino para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para sanar a los enfermos. Esa es la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta que la voluntad de Dios es que use tu vida para traer libertad a los cautivos, para perdonar a los pecadores? Dios quiere usar tu vida. Pero hay muchos que no queremos hacer esa voluntad de Dios, queremos andar haciendo nuestra propia ¿qué? Yo me acuerdo que mi papá, cuando yo era chiquito, joven, tenía como unos 14 años, y me mandaban al PAN, y ya me gustaba a mí juntarme con los muchachos de la calle, pues. Y cuando iba yo a la panadería, pues tenía que pasar por la secundaria. Y luego me mandaban como eso de las 7 de la noche, o 7:30, y salían los de la secundaria a las 8, ¿no? Y me gustaba porque se juntaban todos los chavos ahí en la esquina de la secundaria, y ahí se juntaban todos los chavos, ¿no? En ese entonces, pues cada uno traía su bicicleta, ¿no? De esas de salto. Y estaba de moda en aquel entonces, ¿no? Traer tu bicicleta. Y pues como yo tenía bicicleta de salto, pues me gustaba ir con ellos y estar ahí. Pero me mandaban por el PAN. ¿Y cuánto tiempo me tardaba por el PAN? Como 1:30 por el PAN. Entonces, ¿cuál era la voluntad de mi padre? Que fuera a traer ¿qué? El pan. Y pronto, Y, o sea, el pan era para que ya se comiera en ese momento, ¿sí o no? Imagínense, yo me tardaba como 1 hora. Y un día me dio vergüenza porque mi madre me tuvo que ir a traer allá. De todos ahí, con los amigos, ahí me fue y me trajo. Órale, si te mandé por el pan, no que te vinieras a quedar con toda esta bola de flojos, me dice. O sea, yo quería hacer mi voluntad. Y a veces así estamos, somos cristianos y queremos hacer nuestra voluntad. No, ¿para qué tiendo la cama? Ya se me hizo tarde para irme a la escuela, ya se me hizo tarde para irme al trabajo. ¿Para qué le ayuda a mi esposa? No, que lo haga ella, yo tengo otras cosas que hacer. Queremos hacer nuestra ¿qué? ¿No? Y luego cuando alguien te ofende, ¿no? Te resientes, ¿no? Porque nos resentimos, somos seres humanos, ¿no? Cuando alguien nos ofende, tenemos la tendencia de nuestra naturaleza a resentirnos, ¿no? Ahí es donde tenemos que dominar el no actuar pagando mal por mal. Porque te duele cuando alguien te hace algo injustamente. Pero hay quienes, te dice el Señor, no pagues mal por mal, ¿sí? Sino antes págale con bien a aquel que te hace el mal y perdónalo. No, que lo voy a perdonar, pastor. O sea, si me está robando mis lápices, mis colores, me esconde mi celular, me hace esto, me hace el otro. No, pastor, que voy a perdonar a mi mujer si no hace de comer, se la pasa nada más de floja, cuando llego la comida la compra en el mercado. Pero ¿qué te dice la voluntad de Dios?
Perdona. Perdona. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tu enemigo tuviere de hambre, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a dar de qué? Si tuviere sed, ¿qué vas a hacer? Y a veces ahí es donde nosotros tenemos que aprender a alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿Cuántos se acuerdan de Jonás? Era un profeta de Dios. Era un hombre que le servía a Dios y Dios le dijo, vas a ir a Nínive. Fíjense, le dio instrucciones de lo que tenía que hacer, dónde tenía que ir a servirle a Dios. ¿Y qué creen que hizo el Jonás? Hombre, se agarró embarcación para otro lado. Y a veces así hay cristianos, Dios les habla, les dice, me vas a servir aquí, vas a hacer esto y vas a hacer el otro, y ahí te voy a poner, y te voy a ir hablando poco a poco con el tiempo qué es lo que tienes que hacer. Pero hay cristianos que, no hombre, hacen lo que quieren. Entonces ya no están haciendo la voluntad de quién. Y ya no están siguiendo los pies del Maestro Jesús. Están haciendo su propia voluntad. Ahora, y luego oran, Señor, ¿por qué no me bendices? Pues ya viste por qué. Porque andamos haciendo nuestra propia voluntad. Si la Biblia te dice, no te canses de hacer el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, porque lo que siembres, eso cosecharás. Y tú dices, no, ¿qué le voy a hacer? Que se pongan a hacer lo que tienen que hacer, ¿no? ¿No dice la Biblia que el que trabaje, trabaje para que comparta con el que no tiene que comer? Y a veces nosotros hacemos nuestra propia voluntad. Y tenemos que aprender a hacer la voluntad de ¿quién? Juan 8:28. Juan capítulo 8, verso 28. Les dijo pues Jesús, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que nada hago, ¿por qué dice? Nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así que hablo. O podemos también tomar el ejemplo de Juan capítulo 5, verso 30, miren, Jesús no hace nada por sí mismo. Pero Juan 5:30 nos dice, no puedo hacer yo nada por mí mismo. No lo puedo hacer. O sea que como diciéndonos Dios, oigan, por favor, comprendan que ya no deben de hacer las cosas para satisfacer su propia voluntad. Tienen que aprender a preguntarme, Señor, ¿esto que voy a hacer te agrada? Señor, así como trato a mi familia, ¿te agrada? Digo, no estoy hablando de una perfección, estoy hablando de una madurez donde tú reconoces que cuando te equivocas, vas y pides perdón. Pero hay quienes se equivocan y se justifican. Oye, es que me ofendiste, tú me ofendiste primero. Y te la sacas con la filosofía, ¿no? A cada acción, una reacción. Híjole, qué tremendos somos, ¿no? Es algo bien tremendo, pero ahí está el que nosotros tenemos que comprender que no podemos hacer nada ya por nosotros mismos. Dice Jesús, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿La de quién? ¿Qué buscas? Por eso yo te preguntaba esta mañana, ¿sabes por qué has venido a este lugar? ¿O vienes nada más por cumplir? Así como decir, bueno, pues ya cumplí, ya fui el domingo para que el pastor cuando me vea no me diga nada. ¿Vienes a este lugar para aprender a hacer la voluntad de Dios? Y si vienes, tienes que venir con tu voluntad rendida. Señor, ya entendí que el hacer tu voluntad me ha agradado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se sienten bien cuando obedecen a Dios? ¿Verdad que se siente uno hasta en paz?
Hasta dices, ay Señor, gracias porque me ayudaste a obedecerte. Tengo el cuarto limpio, la casa limpia, tengo el área de trabajo, está limpio, ordenado, Señor. Gracias porque me ayudaste a pagar las deudas que tenía. Gracias porque tengo el negocio en orden, Señor. Pero hay quienes tienen el negocio y andan haciendo su propia voluntad. ¿Y cómo Dios te va a bendecir? No, hermanos, tenemos que aprender a hacer la voluntad del que nos ha enviado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y estas son formas de explicar la correspondencia entre lo que hacía Jesús y los propósitos de Dios. El Señor Jesús tenía cuidado de conducirse, o sea, de su manera de vivir, tenía cuidado de cómo vivía. Esto nos muestra, fíjense, que Jesús tenía una relación muy estrecha con ¿quién? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Separada o muy estrecha? ¿Le hablas de lejitos a Dios? Señor, ya me voy a trabajar, bendíceme. Cuando la Biblia te dice, orad, ¿sí? Orar es ir a platicar con Dios. Y te paras una media hora antes o una hora antes de irte a la escuela o al trabajo y platicas con Él. Yo sé que el Señor me pasa algo a mí. A veces, casi por lo regular estoy acostumbrado a despertarme temprano. 6, 7 de la mañana yo ya estoy ahí con el Señor. Pero hay momentos donde el Señor no me despierta, sino que me duermo tarde por estar estudiando y termino de estudiar y nada más me acuesto y le digo, Señor, que estas 3 horas yo pueda descansar como si durmiera unas 6 horas. Ayúdame, dame descanso. Y a veces llego a poner el despertador y cuando menos veo, estoy durmiendo y me despierta el Señor. Y me despierto, pero como si hubiera dormido unas 6 o 7 horas, bien descansado. Y antes de que suene el despertador. Y lo primero que hago es estar con Él, Señor. Y a veces me vienen unas alabanzas a la mente, ¿no? Ay, digo, ¿quieres que ponga esa alabanza para que te adore con esa alabanza? Eso es pasar tiempos con Dios para buscar cuál es su voluntad. Y tener cuidado de que nuestra relación se mantenga cerca a quién. Sí, tienes que tener el cuidado, es de cuidar. Así como tienes el cuidado de alimentarte, así tienes que tener el cuidado de pasar tiempo con Él y escuchar su voz para que haga su voluntad y no hagas tu voluntad. Porque a veces hacemos nuestra propia voluntad y hasta andamos molestos. ¿Sabes por qué andas molesto? Porque no andas haciendo la voluntad. El versículo dice de David, el hacer tu voluntad me ha agradado y el no hacer tu voluntad me ha desagradado. Pues claro, ¿cómo anda uno cuando no hace la voluntad de Dios? Todo cargado, todo enojado, todo frustrado, todo te sale mal por andar haciendo tu voluntad. Y andas de desagrado con Dios y hasta con tu familia, ¿no? Mi amor, no tengo tiempo. Papá, ¿me puedes ayudar? Mamá, ¿me ayuda? No, que te ayude tu papá, que te ayude tu mamá. Todos desagradados, amigos. Inciso B, Jesús vino para salvar a los pecadores, otro propósito. Juan capítulo 3, verso 17. ¿Nos ayudas, David, por favor? Juan capítulo 3, verso 17.
porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por él. Ándale. ¿De qué va a salvar al mundo? De que deje de andar haciendo su propia voluntad del mundo y que alinee su voluntad a la voluntad de quién. Porque Dios quiere bendecir al mundo. Al hombre lo quiere bendecir. Pero ¿cuándo nos bendice? Cuando voluntariamente alineamos nuestra voluntad a la voluntad de quién. Por eso nos dio libre albedrío. Para que en nuestro libre albedrío alineemos nuestra voluntad a la voluntad de Él y lo amemos voluntariamente, no por obligación. A Dios no se le ama ni se le busca por obligación. A Dios se le ama y se le busca porque por una simple entendimiento de que digo me conviene. ¿Por qué? Porque es mi Padre, porque me enseña, me instruye, me ama, me cuida por lo que Él es, no por lo que me da. Porque es bueno, porque es misericordioso, perdonador, y quiero ser como mi papá. ¿Cuántos dicen amén? Y no nos condena, hermanos. Dios no nos está condenando esta mañana, ¿o sí? Nos está haciendo ver, ¿verdad?, cuál es el propósito por el cual envió a su Hijo. Pero también quiero decirte que nos está enseñando cuál es el propósito por el cual a ti te ha llamado a esta congregación. No para que hagas tu voluntad, sino para que aprendas a hacer la voluntad de quién. Para eso te ha llamado. Lucas capítulo 2, verso 32. Miren lo que dijo Simeón de Jesús. Lucas capítulo 2, verso 32. Gael, ¿nos ayudas, por favor? Lucas capítulo 2, verso 32. Luz para la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Fíjense, ¿para qué fue enviado Jesús? Para traer luz y revelación ¿a quién? A los que luz a su entendimiento. La palabra de Dios te alumbra los ojos de tu entendimiento, te hace que comprendas que es mejor hacer la voluntad de Dios que la tuya. Entonces Jesús vino a salvarnos de las tinieblas, de vivir en tinieblas, llevarnos a su luz que admirable. A eso vino Jesús. ¿Cómo vivíamos antes, hermanos? Yo platicaba anoche con el Señor y ahí en mi intimidad con Él, yo le decía, Padre, Papito, no me he olvidado de dónde me sacaste. Y me acordé de aquellos años de cuando yo estaba, el Señor estaba preparándome mi corazón para que Él viniera a habitar a mí. Cuando me preparaba mi corazón con el arrepentimiento, como yo me quebrantaba y le decía, si tú existes, cámbiame. Y me acuerdo cómo vivía en aquel entonces. Yo le decía anoche eso al Padre, le decía, Padre, gracias. Gracias, no me olvido de lo que has hecho por mí. Te doy gracias. Entonces, eso ha venido a salvarnos. Miren, Lucas 9:56 nos confirma otra vez para qué vino Jesús. ¿Quién nos ayuda, hermano, por favor? Lucas 9:56. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra vez. Fíjate, Él vino un tiempo, nació, caminó, creció en sabiduría y estatura. Llegó el momento en que tuvo que ejercer públicamente su ministerio, o sea, su servicio al mundo, ¿verdad? Y dice que vino no para ser servido, con su ejemplo siempre demostró servir ¿a quién? A la humanidad. Tu ejemplo muestra que le sirves a tu familia, o que le sirves a tus compañeros en el trabajo, en la escuela, si eres estudiante. Tu ejemplo muestra una vida de servicio.
Porque eso es lo que el Señor espera de ti y de mí, que sirvamos y que demos nuestra vida en rescate por otros. Tu ejemplo, tu vida, perdón, es un ejemplo donde Dios te usa para poder llevar el evangelio a otras personas. Fíjense que les digo que me pasó algo bien hermoso de parte de Dios, porque me habla mi tía por teléfono el domingo pasado en la mañana antes de venir a la congregación, a mi servicio. Me dice, oye hijo, fíjate que tengo un problema. Y le digo, sí tía, estoy anexada. Y pues, gracias a Dios, ¿no? O sea, la verdad. Le digo, gracias a Dios, tía, qué bueno. ¿Cómo te sientes? Bien, hijo, estoy más en paz aquí. ¿Me podrías venir a ver? Claro que sí. Y ya fuimos el martes a ver a mi tía. Y estando allá platicamos con ella y pasamos un tiempo muy agradable con ella. Y al final, cuando ya nos veíamos, dice, oye hijo, fíjate que le dije al padrino que si te dejaba que oraras por nosotros. La verdad es que pues, lo necesitamos. Yo, claro que sí, tía, no te preocupes. Pero cuando yo me bajé del carro, siempre procuro traer folletos en las bolsas de la congregación. Y el folleto, principalmente el folleto trae la palabra de Dios, el plan de salvación. Entonces cuando me bajo del carro, el Señor me pone el sentir de folletos, y agarro y saco los folletos de la guantera y me los echo a la bolsa de la camisa. Y ya estando allá le dije, ay Señor, gracias. Y lo que el Señor me había hablado en la mañana sobre la vida de Naamán el leproso, así me dijo el Señor, vas a hablarles de Naamán el leproso y les vas a decir que la lepra es símbolo de pecado. Y así yo estando yo ahí, les dije, sí, claro que sí, el Señor me abrió la puerta para compartir ahí el evangelio, les di la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasó? El Señor obró, se movió bien tremendamente con todos los que estaban ahí en esa casa de anexo. Y todavía le dije, el día que usted guste, si usted me permite venir a volver a compartir, con todo gusto estoy parado. Sin ningún compromiso y ningún inconveniente monetario, porque nosotros los pastores no trabajamos porque nos pagan, nosotros predicamos por amor. Eso es lo que hacemos. Que Dios en su misericordia toca los corazones de alguien para que nos den una ofrenda es muy diferente. ¿Sí me explico? Pero nosotros no ponemos costo a la predicación, porque hay predicadores que eso hacen. No, nosotros trabajamos por amor, predicamos por amor a Dios. Entonces, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por quién. Te voy a decir algo, cuando tu corazón está alineado a querer hacer la voluntad de Dios donde Él te ponga, te va a dar la gracia y hasta te vas a sorprender, porque te va a usar para predicar aquí, predicar allá y por todos lados, porque vas a ser un instrumento útil, ¿sí? En manos de quién. Y Dios, que mira tu corazón, sabe que tu corazón lo estás alineando, estás buscando alinearlo a la voluntad de Dios constantemente. Dios te va a dar la gracia y vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Terminamos de predicar y un varón dice, no, pastor, venga más seguido, dice, la verdad, dice, antes de que usted viniera, me dolía la cabeza bien fuerte, dice, así como, y yo entendí que era una opresión, tenían una opresión demoníaca. Y te das cuenta a veces que disiernes cuando el Señor te hace ver, ¿no?, quienes están pasando por batallas bien fuertes en sus vidas. Y entonces vas y el Señor te pone en el corazón, ve y ora por él, vas y ora por él, y el Señor trae libertad al cautivo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. A eso vino el Señor, a servirnos. Y eso tenemos que hacer, pero tenemos que alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios y sujetarnos a todo lo que Él nos diga, y donde Él nos pone, ahí tenemos que permanecer y dejar que Dios nos empuje hacia adelante, que maduremos, que crezcamos. Llegará el momento en que el Señor sabe que nuestro corazón ya maduró en esa área de donde estamos sirviendo a Dios, y entonces el Señor nos va a pasar a otra área. Pero mientras, si no nos sometemos a lo que Dios nos pone, difícilmente
vamos a ver crecimiento en nuestra vida y nos va a costar más trabajo alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios y vamos a sentir que los mandamientos de Dios son gravosos. Cuando la Biblia dice que no son gravosos, por el contrario, es un deleite. ¿Cuántos dicen que así sea? Así sea. Pues hasta ahí le vamos a dejar. El liderazgo del Señor Jesús tenía objetivos muy definidos y metas muy concretas. 1, hacer la voluntad de Dios. 2, salvar las almas. Las almas, no las armas, ¿no? Salvar las almas. 3, vino para servir y no para ser servido. 4, dar sustento. 5, traer libertad al cautivo. Esos son los objetivos definidos que el Señor Jesús mostraba en su vida de sujeción a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Vamos a orar, pónganse de pie. Vamos a pedirle a Dios su ayuda. ¿Cuántos creen que Dios nos puede ayudar? Amén. Hay que seguir los pies del Maestro. Señor, queremos agradecerte en esta mañana este tiempo que nos has permitido estar aquí reunidos como varones y hacernos saber que tú y el Padre uno son y que en tu voluntad está que también nosotros seamos uno contigo, con el Hijo, con el Padre y con el Espíritu Santo, que es Dios mismo. Gracias, Señor, porque tú nos enseñaste esta mañana que tú viniste a representar al Padre, Señor Jesús. Y así nosotros nos has llamado, nos has rescatado para que nosotros aprendamos a representar el carácter del Padre en nuestras vidas. Sabemos que tú viniste, Señor, no para hacer tu voluntad, sino la voluntad del que te envió. Y aquí estamos. Enséñanos a hacer tu voluntad, a no hacer algo por nosotros mismos, sino a buscar, Señor, hacer tu voluntad. Ayúdanos. Perdónanos, Señor, en algún área de nuestra vida hemos estado haciendo nuestra propia voluntad, pero hoy nos rendimos a ti esta mañana. No queremos, Señor, desagradarte, sino que queremos agradarte. Usa nuestras vidas para llevar el Evangelio a toda criatura. Danos tu gracia, Señor. Danos tu luz y ayúdanos, Señor, a ser ejemplos sirviendo a los demás, a nuestros familiares que te conocen o que no te conocen, a aquellos también en el trabajo, en la escuela, a servirles, ayudarles, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta vida que tú nos prestas. Te damos a ti la gloria y la honra en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Bien, pues nos despedimos de los que están en Facebook. Que el Señor les bendiga y nos vemos dentro de 8 días.